Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. Espero que estén súper bien y listos para sumergirnos en un tema que, vaya, me da escalofríos solo de pensarlo. Como ya saben, me encanta mantenerlos al día con todo lo que ocurre en el fascinante mundo de las novelas turcas, y hoy vamos a desmenuzar una bomba que, créanme, sacudió los cimientos de la industria. Así es, hoy vamos a hablar una vez más de la noticia que el 17 de julio de 2025 explotó como un volcán en erupción, la impactante noticia de Can Yaman y de Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien, y no me equivoqué de fecha. Aunque ya hemos hablado de este tema, creo que es tan relevante, tan lleno de matices y tan jugoso que merece un análisis más profundo. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un mar de detalles, rumores, especulaciones, y bueno, todo el chisme jugoso que rodeó esta noticia que dejó a todos, literalmente, con la boca abierta. Antes de empezar, como siempre, les recuerdo que suscribirse al canal es completamente gratis y me ayuda muchísimo. Así no se perderán ni un solo vídeo sobre sus series y actores favoritos. Es mi forma de agradecerles por su apoyo y pasión por este mundo. Y por supuesto, no olviden activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de cada nuevo vídeo que suba. Así nunca se perderán ninguna novedad. Bien, con las formalidades hechas, volvamos al 17 de julio de 2025. El día que el Internet se convirtió en un hervidero de emociones, teorías y, por supuesto, memes. El día que, como dije, el mundo de las novelas turcas tembló. Y la razón, una sola: Can Yaman y Demet Özdemir. Para los que son nuevos en este mundo, o simplemente necesitan un pequeño recordatorio, permítanme presentarles a los protagonistas de esta historia. Can Yaman y Demet Özdemir son, sin duda, dos de las estrellas más brillantes y queridas de la televisión turca. Ambos han protagonizado éxitos internacionales que han conquistado a audiencias de todo el mundo. Can Yaman, con su carisma arrollador y su físico imponente, se ha ganado el corazón de millones con sus interpretaciones en series como Dolunay y, por supuesto, Erkenci Kuş, la serie que lo catapultó a la fama mundial. Demet Özdemir, con su belleza natural y su talento innato para la actuación, ha demostrado ser una de las actrices más versátiles y talentosas de la industria. Su trabajo en series como Çilek Kokusu y, por supuesto, Erkenci Kuş, la han convertido en un ícono de la televisión turca. Y juntos. Dios mío, juntos. Protagonizaron Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, la serie que rompió récords de audiencia, que conquistó corazones en todo el mundo y que nos regaló una de las parejas más icónicas y memorables de la televisión turca. La química entre Can y Demet en la pantalla era explosiva. Era de esas químicas que te hacían creer en el amor a primera vista, que te hacían suspirar y soñar con un romance digno de un cuento de hadas. Era esa química que te hacía desear ser Sanem, o incluso, ser Can. Ya saben, esa química que te hacía sentir parte de la historia. La serie, un éxito rotundo, nos contaba la historia de Sanem, una joven aspirante a escritora que se enamora de Can, un fotógrafo exitoso y dueño de una agencia de publicidad. A lo largo de la serie presenciamos el desarrollo de su relación, llena de obstáculos, malentendidos y, sobre todo, una pasión arrolladora que traspasaba la pantalla. La serie era un festín visual con escenas románticas, cómicas y dramáticas que nos mantenían pegados al televisor. Y por supuesto, la química entre los protagonistas era el ingrediente secreto que hacía que la serie fuera tan especial. Y por eso, cuando comenzaron a surgir los primeros rumores de que entre ellos había algo más que una simple amistad, la gente enloqueció. Las redes sociales se encendieron con especulaciones y teorías. Los fans, que ya estaban enamorados de la pareja en la pantalla, soñaban con que su amor trascendiera la ficción. Recuerdo perfectamente ese día. Estaba, como siempre, sumergida en el mundo de las redes sociales, revisando las últimas noticias y novedades del mundo de las novelas turcas. De repente, ¡boom! Un estallido de notificaciones, mensajes y publicaciones. La noticia se esparcía como pólvora. Portales de noticias, páginas de fans, blogs de espectáculos, hasta los medios más serios. Todos hablaban de lo mismo. ¿Can Yaman y Demet Özdemir juntos? ¿Será real? Confirmación oficial. Y por supuesto, las fotos. Oh, las fotos. Fotos que no dejaban lugar a dudas, o al menos, eso parecía. Paparazzis habían capturado a Can y Demet juntos en situaciones muy cariñosas. Abrazos, miradas cómplices, risas y un beso.
Sí, un beso que al menos visualmente confirmaba lo que muchos esperaban, había algo más que una amistad entre ellos. Las fotos capturadas en distintos escenarios, desde cenas románticas hasta paseos por la ciudad, generaron un frenesí en las redes sociales. Los fans analizaban cada detalle, cada gesto, cada mirada, buscando confirmar sus sospechas y alimentar sus esperanzas. Pero ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo sucedió? ¿Por qué justo en ese momento? Las preguntas inundaron las redes sociales y los foros de discusión. Las especulaciones y teorías comenzaron a proliferar. Algunos creían que era algo que llevaban tiempo ocultando, que la chispa había saltado en el set de Erkentzicus, y que simplemente habían esperado el momento adecuado para hacerlo público. Argumentaban que la presión mediática y la atención de los fans los habían obligado a mantener su relación en secreto hasta que se sintieran cómodos. Otros, más escépticos, veían la situación con cierta cautela. Consideraban que era una estrategia de marketing bien orquestada, una forma de mantener la atención sobre sus carreras y generar aún más interés en sus proyectos futuros. Argumentaban que la industria del entretenimiento turco es conocida por su astucia y que en ocasiones, las relaciones públicas y las estrategias de marketing superan la realidad. También existía una tercera teoría, un poco más romántica, que sugería que el amor había florecido de forma natural, que la conexión que se veía en la pantalla era real y que simplemente habían decidido dar rienda suelta a sus sentimientos. Lo cierto es que en ese momento, la noticia fue recibida con emociones encontradas. Por un lado, estaba la alegría desbordante. La alegría de ver a tus personajes favoritos, a esa pareja que tanto amabas, convertida en realidad. La alegría de saber que el amor, al menos en ese mundo de fantasía, sí existía. Los fans se sintieron como si hubieran ganado la lotería, celebrando la noticia con entusiasmo y euforia. Pero por otro lado, también estaba el shock, la incredulidad. ¿De verdad? ¿Después de todo este tiempo? ¿En serio? Algunos fans, quizás más cautelosos, dudaban de la autenticidad de la relación. Se preguntaban si no sería una estrategia publicitaria o una simple coincidencia. Y por supuesto, las reacciones en las redes sociales fueron épicas, memorables. Miles y miles de comentarios, memes, vídeos, collages, fanarts. La locura total. Los fans crearon hashtags, organizaron campañas para apoyar a la pareja, y como siempre, analizaron cada foto, cada vídeo, cada like, cada comentario que hacían tanto Can como Demet en sus redes sociales. Era como vivir en una novela turca en la vida real. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de actividad. Los fans compartían sus teorías, sus esperanzas y sus miedos. Se debatía sobre cada detalle, desde la ropa que usaban en las fotos hasta la forma en que se miraban. Las páginas de fans se inundaron de mensajes de apoyo, mientras que otros cuestionaban la autenticidad de la relación. El hashtag #CanDemetForever se convirtió en tendencia mundial. Los fans crearon cuentas dedicadas a la pareja, compartiendo fotos, vídeos y noticias. Las redes sociales se convirtieron en un espacio donde los fans podían expresar su alegría, su entusiasmo y su esperanza de que el amor entre Can y Demet durara para siempre. Pero, ¿qué pasó después? Bueno, la situación se puso aún más interesante y, por qué no decirlo, más dramática. Hubo una ola de entrevistas, tanto de Can como de Demet, pero sin confirmación oficial. Ambos se mostraron evasivos, cautelosos y muy diplomáticos. En las entrevistas, los periodistas les preguntaban directamente sobre su relación. Can y Demet respondían con sonrisas y evasivas. Decían que se sentían muy felices, que se llevaban muy bien, que se admiraban mutuamente, pero nunca confirmaban ni negaban la relación. Nos dejaron a todos en ascuas con la incertidumbre y la curiosidad a flor de piel. Sus respuestas eran cuidadosamente formuladas, evitando caer en la trampa de una confirmación oficial. Se limitaban a elogiar el trabajo del otro y a destacar la buena relación que tenían. Sus evasivas alimentaban aún más la especulación y el interés del público. Y luego, llegó lo inevitable, los rumores de separación. Unos meses después del anuncio inicial, empezaron a circular noticias de que algo no iba bien. Que habían tenido una pelea. Que se habían distanciado. Que se habían separado. Las noticias de la supuesta ruptura llegaron como un balde de agua fría para los fans. Las redes sociales se inundaron de especulaciones. ¿Qué había pasado? ¿Por qué?
¿Qué había salido mal? La decepción y la tristeza se apoderaron de muchos. Los medios de comunicación turcos, siempre al acecho, no tardaron en sumarse al drama. Comenzaron a investigar, a buscar información y a contactar a fuentes cercanas a la pareja. Se filtraron supuestas declaraciones de personas cercanas a Can y Demet. Se publicaron rumores de terceros en la relación. Y así poco a poco la historia de amor, que había comenzado como un cuento de hadas, se estaba transformando en un drama digno de una telenovela. Las revistas y portales de noticias publicaban artículos y análisis sobre la supuesta separación. Los periodistas especulaban sobre las posibles causas de la ruptura, desde la incompatibilidad de personalidades hasta la presión mediática. La presión mediática, la atención constante de los paparazzi, las expectativas de los fans, todo eso, sumado a las posibles diferencias personales entre Can y Demet, pudo haber sido demasiado. O quizás simplemente no era el momento adecuado para una relación. O tal vez todo fue una estrategia, y lo que parecía amor, en realidad, era solo una excelente actuación. Nunca lo sabremos con certeza. Lo cierto es que a día de hoy, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un misterio. Ambos siguen siendo figuras importantes en la industria del entretenimiento turco, ambos siguen trabajando en nuevos proyectos y ambos siguen siendo extremadamente reservados en lo que respecta a su vida personal. Ambos han continuado sus carreras con éxito, protagonizando nuevas series y películas. Han mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal, evitando hablar públicamente de su relación. Han optado por mantener la discreción y proteger su privacidad. La pregunta del millón es, ¿volverán a estar juntos? ¿En algún momento nos darán una confirmación oficial de lo que pasó entre ellos? ¿O todo quedará en la nebulosa de los rumores y las especulaciones? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí sabemos es que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir, ese 17 de julio de 2025, marcó un antes y un después en el mundo de las novelas turcas. Su historia, con sus idas y venidas, sus rumores y misterios, nos dejó una lección. A veces, las historias más apasionantes y emocionantes son las que quedan en el misterio, en la especulación, en el recuerdo. Así que, bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos repasado los detalles de la noticia, las reacciones de los fans, los rumores, y las especulaciones que rodean esta historia de amor y desamor. Hemos hablado de las fotos, de las entrevistas, de las redes sociales, y de todo el drama que acompañó esta noticia que hizo temblar el mundo. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya parecido interesante y entretenido. Me encanta compartir estas noticias con ustedes, porque sé que son tan fans de las novelas turcas como yo. Me encanta poder conversar y debatir sobre estos temas. Así que ahora les toca a ustedes. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que realmente hubo amor entre Can y Demet? ¿O creen que fue todo una estrategia? ¿Qué es lo que más recuerdan de ese día? Cuéntenme todo en los comentarios. Me encanta leerlos. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, no se olviden de darle un like, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal para no perderse ningún contenido. Ya saben, su apoyo es muy importante para mí. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Besos.